Hasta ahora hemos atendido a 455 personas en estos centros. Centros que queremos mantener por una parte porque puede haber un rebrote y tenemos que estar preparados para ello, pero también queremos mantener porque nos parece que esta colaboración y estos centros sociosanitarios son muy positivos para la atención de las personas y fundamentalmente para las personas mayores. Una vez analizada la situación, en la provincia de Teruel hemos considerado que es suficiente con el centro de GEA de Albarracín y, por lo tanto, la próxima semana pasaremos al cierre del centro de Alfambra, que en este momento solamente tiene 4 residentes y que desde luego ha desempeñado una labor importantísima. En todos esos centros, que son los que contabiliza Salud Pública, se han dado un número total de 2.133 personas contagiadas. Ya decimos que aquí incluimos tanto los residentes como los trabajadores. 634 de los residentes han fallecido, 244 permanecen hospitalizados por COVID-19 y afortunadamente ya hay 787 residentes recuperados de la enfermedad.